Apagamos las cámaras. Tú estás diciendo. Bueno, hola a todos, buenas noches. Eh, Espero que estén todos muy bien. Ya ahí tenemos uniéndose los asistentes a la reunión. Gracias por acompañarnos hoy. Esta semana hemos tenido una serie de actividades que por fortuna han sido muy exitosas para el departamento y también para la asociación en general. Les recuerdo que el lunes tuvimos la actividad de FIRS, en donde tuvimos una interacción muy, muy interesante con las sociedades hermanas de la LAT, la Sociedad Europea, la Sociedad Americana, CHEST y CEPAR. Estuvo increíble, están todos invitados a acceder a la reunión y poder escuchar la grabación en la plataforma de la LAT, en la página de la LAT. Eh, de verdad que vale toda la pena. Vamos, por respeto al tiempo de los conferencistas y de las personas que se unieron, quiero darle paso al inicio de esta reunión. Vamos a hablar hoy precisamente de cáncer de pulmón dentro de esas actividades. Yo les doy la bienvenida. Yo soy Lucía Viola, soy la directora del Departamento de Oncología hasta el 2026. Em, y vamos a hablar hoy de la situación del cáncer de pulmón en América Latina, desafíos y perspectivas. Vamos a tener conferencistas eh, invitados. Nos va a acompañar el doctor Germán Díaz para hablar sobre la epidemiología y la carga de la enfermedad en América Latina. El doctor Germán Díaz es internista, neumólogo, maestro en epidemiología, tiene un máster en cesación tabáquica y es neumólogo del Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, Colombia. También vamos a contar con la participación de la doctora Marisol Arroyo. La doctora Marisol es neumóloga en la Unidad Funcional de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. eh, el doctor Jairo Zuluaga, un invitado muy especial, médico internista, oncólogo clínico de la Unidad de Tumores Torácicos del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, acá en Bogotá, Colombia, y es docente adscrito de la Universidad del Bosque. Y la doctora Carla Araya nos va a acompañar coordinando la sesión de preguntas y respuestas. Ella es especialista en neumología y geriatría del Hospital Calderón Guardia y el Hospital Tony Facho de Costa Rica. Muchas gracias a todos y vamos a dar inicio a la reunión. Les recuerdo, ya estamos en modo Cartagena, Colombia, para julio del 2026. El Congreso del siguiente año va a ser acá en Colombia, en la hermosa ciudad de Cartagena. Están todos invitados desde ya, del 8 al 11 de julio del próximo año. Entonces le doy la palabra al doctor Germán Díaz. Bienvenido, Germán, adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Primero, vamos a intentar presentar. Primero que pues quiero darle las gracias al comité organizador por invitarme a hablar sobre este tema que es tan importante y creo que todos como neumólogos, como médicos, pues deberíamos conocer mucho más acerca de él y siempre profundizar y vivir actualizados. Eh, ah, Arranco una vez con mi presentación. No tengo ningún conflicto de interés para realizar esta charla. No tengo ningún tipo de vínculo con la industria tabacalera y mis conflictos, aunque soy el coordinador del Comité contra el Tabaco en Colombia y soy el vicedirector de la LAC en el Departamento contra el Tabaco también. Mi plan esta noche.
es hablarle de cuatro grandes puntos, que son el panorama actual del cáncer de pulmón, en dónde estamos, las diferencias interregionales y hablarles algo acerca de las tendencias y proyecciones. Algunos puntos los tocaré de forma superficial, ya que se van a profundizar en otras pláticas siguientes a la mía. Y arranco con la charla. ¿Por qué es importante el cáncer de pulmón en el mundo? Resulta ser que el Observatorio Global para el Cáncer, o GLOBOCAN, pues lleva mucho tiempo observando diferentes tipos de cánceres, entre uno de ellos el cáncer de pulmón. Y cuando uno mira sus páginas, mira todas las estadísticas que tiene, que son desde el 2000 más o menos para acá, pues lo que ellos le cuentan a uno es que el cáncer de pulmón actualmente es el primero en la incidencia. Eso mismo hace que su ranking lo marque como definitivamente el primero y que presente más o menos 2,5 millones de causas aproximando. Cuando miramos la mortalidad, pues encontramos que el cáncer de pulmón también es el primero en la mortalidad, en el ranking de la mortalidad entre todos los tipos de cánceres, reportando más o menos 1,8 millones de muertes anuales, por lo menos con estadísticas para el 2022, que para enfermedades no transmisibles es ideal la época y el periodo. Y ahí nos saltamos al panorama actual. Pero en el panorama actual lo voy a enfocar desde el punto de vista de los casos. Vamos a ver o vamos a profundizar acerca de la cantidad de casos en el mundo. Y para eso desarrollé este mapa. Es un mapa el cual lo dividí en diferentes regiones y vamos a hablar de la cantidad o la incidencia, o sea, el número de casos por cada una de las regiones. Y vamos a ver que en la región asiática estamos hablando de 1,5 millones de nuevos casos de cáncer de pulmón. Si vemos en Europa, sería más o menos 500,000 casos nuevos de cáncer de pulmón. Para Norteamérica, 250,000. Para Latinoamérica estamos hablando de 105,000 casos nuevos de cáncer de pulmón desde el 2020 en el 2022. Para África, 49,000 casos y para Oceanía, 17,000 casos. Es muy importante que el mismo observatorio Globocan le dice a uno que su tasa de sesgo alcanza a ser en algunos países o en algunos continentes entre un 30 al 40%, porque hay países que no reportan, y pues esto causa un sesgo en estos números. O sea, posiblemente lo que estamos viendo acá es algunos datos que están subdiagnosticados en forma general. Eso sería hablando de la incidencia. Hablando de la mortalidad, estaremos hablando que en el territorio asiático serían más o menos 1,100,000 muertes por cáncer de pulmón. En Europa, 375,000 muertes por cáncer de pulmón. En Norteamérica, 150,000 muertes por cáncer de pulmón. En América del Sur, 90,000 muertes de cáncer de pulmón. En África, 45,000 y en Oceanía, 12,000. Si ustedes ven, el número es muy parecido o muy cercano cuando hablamos de casos nuevos o incidencia. Entonces, la forma normalmente que uno sabría si de verdad la relación entre esa incidencia y la cantidad de mortalidad lo utilizamos en epidemiología como una tasa de letalidad y la tasa de letalidad del cáncer de pulmón es 73%. Dicho de forma castiza, por cada 100 personas nuevas que yo diagnostique con cáncer de pulmón, 73 van a fallecer en el mismo año. Y eso, pues alguien me dirá, venga, Germán, pero eso es igual o diferente si yo miro país por país, porque hay países con mucho más gente y hay países con menos gente. Para eso utilizamos nosotros las tasas ajustadas. Y hice este mapa que es la distribución de tasas ajustadas de acuerdo al sexo. Y en general, hablamos que en cáncer de pulmón las tasas son de 1,7 hombres por cada mujer. Y si vamos a ver por cada continente, voy a arrancar, o aquí quise arrancar por Europa, porque las relaciones que vamos a encontrar generalmente son 2:1, aunque pueden llegar a ser 3:1 en el mismo Europa hablando de mujeres. También vamos a ver que en Asia
se sigue conservando más o menos el 2-1. En África ya deja de ser un poquito, no tanto ser el 2-1, sino que ya llega a ser un 60-40. En América del Sur seguimos marcando 60-40, en Oceanía 60-40, pero vamos a encontrar latitudes en las cuales, como Norteamérica, que ya estamos hablando de una relación 1-1, o sea que se emparejaría un hombre por cada mujer. Y esto muestra las diferentes tendencias o cambios que hay de acuerdo a cada continente. Y si nosotros lo hacemos también de acuerdo a la edad, que es una de las formas en que podemos localizarla o podemos ajustarla mucho más, porque no son lo mismo comparar las edades tempranas contra las edades tardías, pues también les hice este mapa. Este mapa arranco contándoles que para el 2022 estamos hablando de incidencias que por ciudades donde habían, por cada 100.000 habitantes, habían 32 casos nuevos. Y en el contexto de mortalidad, por cada 100.000 habitantes de una ciudad, habían 16 muertes por cáncer de pulmón. Sí, esas serían las estadísticas generales. Si lo comenzamos a ver desde el punto de vista de que la parte asiática estaba mucho más aumentada la incidencia y también la mortalidad. Esta es ASIR, es la tasa de incidencia, y ASMR, la tasa de mortalidad. Ustedes ven que está mucho más arriba o muy por encima del estándar o general. Eso mismo pasa también con Europa Oriental, eso mismo pasa, digamos lo que el normal, el que más se acercaría sería Norteamérica, y para América Latina alguien podría decir que venga, vamos por lo menos debajo del estándar, o sea, estaríamos bien, o que hay sitios que están peor, pero pues todavía hay sitios que tienen reportes todavía mucho más bajos. Sin embargo, es importante decirles que Globocan siempre ha anunciado que lo que es África o el continente africano es uno de los que menos le reporta o tiene esos sesgos que les comento. Y otra cosa muy importante es que para América Latina se presenta un fenómeno muy especial, que uno diría, si uno mira los porcentajes de incidencia y de mortalidad, pues serían incidencia de 4,2 y mortalidad de 5, que serían bajos, pero nosotros tenemos lo que se llama la paradoja latinoamericana. La paradoja latinoamericana simplemente es una forma de decir que nosotros mantenemos supervivencias muy bajas con relación a países desarrollados. Casi podríamos decir que uno viviera en un país desarrollado, pues mejoraría 2 veces la mortalidad comparado con vivir en países latinoamericanos, que es que hay que tener en cuenta. Pero ¿por qué se da esto? Se dan por muchas cosas, pero entre las más generales que quiero destacar es primero que todos nuestros países tienen diferentes políticas contra el tabaco, tienen diferentes eh, um, tasas de tabaquismo, y eso nos condiciona. También que la contaminación urbana pues viene siendo diferente, y algunos países tienen mucho más compromiso por biomasa que otros. También porque hay limitaciones de los sistemas de salud, y eso podría llevarnos a un subdiagnóstico. Y qué decir que también, pues en general, América Latina es considerada población joven, y nuestras pirámides poblacionales son muy diferentes si lo comparamos con otros continentes. De ahí nos saltamos a las diferencias intrarregionales. Y pues para hablar de las diferencias intrarregionales, traje este estudio. Este es un estudio hecho en Colombia, en el Instituto Nacional de Cancerología, en el cual encontramos que pues la mayor parte de los de los diagnósticos que se hacen de cáncer de pulmón están en estadios tardíos. Estos son unos pacientes con cáncer de pulmón que se reclutaron durante 5 años, y encontramos aquí que el 80% de los pacientes estaban en estadio 4. Y si miramos diferentes estudios en Latinoamérica, vamos a encontrar que el más bajito era 50-55%, y de ahí para arriba vamos a encontrar, o sea, generalmente son en estadios avanzados. También cuando lo miramos desde el punto de vista de la carga económica, elaboré esta tabla. Este estudio fue un estudio publicado hace 3 días, en el cual lo que ellos hicieron es mirar la carga económica por cáncer de pulmón con datos del 2021. Y miren esto tan interesante. Utilizaron algo que se llama el valor del bienestar perdido, que es una suma de los años de vida perdidos con los años de discapacidad, y además de eso puesto en valores monetarios. ¿Y esto qué diría o qué traduciría? Digámoslo que
esto nos diría que 167.000 millones de dólares costó el cáncer de pulmón al mundo. Si lo subdividimos en hombres, pues los hombres con cáncer de pulmón costarían 107.000 millones de dólares al mundo y las mujeres 59.000 millones de dólares al mundo. Esto nos daría que el cáncer de pulmón ocupa en general o en el mundo un 0,17% del Producto Interno Bruto mundial. Y si lo ponemos en el contexto de América Latina, estamos hablando de que el cáncer de pulmón costó 3.000 millones de dólares para el 2021 nomás. También tengo que contarles que hay condiciones locales que hacen que el cáncer de pulmón sea único y diferente para cada una de las regiones. Aunque hay muchos y muchos de ellos se vuelven factores de riesgo, solo quise tocar dos que me parecen importantes porque posiblemente la charla siguiente va a profundizar más a los factores, pero uno que me llamó la atención viene siendo la comparación rural versus urbano. Fíjense que lo que hay reportado es que generalmente el cáncer de pulmón se diagnostica un 75% de forma urbana y 25% rural. Y si ustedes hacen memoria o piensan, pues generalmente es lo que sucede. El tiempo de diagnóstico varía. Si usted vive en una ciudad capital, pues serían 45 días. Si usted vive alejado, serían 120 días en promedio. El acceso, por lo menos a un especialista, que ya puse el oncólogo, el 85% tendría acceso a un oncólogo si vive en un área urbana versus 25% que vive en área rural. ¿Mejoraría la supervivencia? Claro, muy posiblemente hay mucho más hospitales, muchas más tecnología estando en la zona urbana versus la rural. Y por supuesto es mucho más costoso vivir en la zona rural porque habría desplazamiento, gente que no está acostumbrada a estar en las capitales o en las grandes ciudades, no tiene familia y eso cuesta mucho más. Y finalmente hablarles de las tendencias. Las tendencias en el mundo les puedo contar por mismas estadísticas de Globocan, que ellos hacen las estadísticas propiamente y hacen unas tendencias hasta el 2050. Y fíjense que tanto la incidencia como la mortalidad, tanto en hombres como en mujeres, es siempre a aumentar. Y para los que son puristas y les gusta ver esencialmente números, hice esta tabla en la cual si comparamos los casos nuevos con las tendencias al 2050, vamos a encontrar un aumento. ¿De cuánto? Del 86% de forma mundial. Y las muertes van a aumentar en un 93% si seguimos como estamos bajo las mismas condiciones en que estamos actualmente. Y en Latinoamérica, no hay tampoco mucha diferencia. Si ustedes ven, la tendencia es aumentar cuando seleccionan la parte de Latinoamérica y vamos a encontrar, lo hice acá ya descalonado un poquito, que para el 2030 va a aumentar un 26% el cáncer de pulmón, los nuevos casos de cáncer de pulmón, para el 2040 será un 52% y para el 2050 sería un 80% nuevos casos de cáncer de pulmón. Y la mortalidad sería para el 2030 26%, para el 2040 53% y para el 2050 83%. También decirles que hay cambios en las tendencias que se vienen o se están observando, entre ellas la feminización del cáncer de pulmón. Si ustedes ven las comparaciones para el 2000 eran más o menos 25% mujeres, ahora para el 2022 estamos hablando de 40% mujeres y las proyecciones al 2030 muestran que sería hasta el 45% de las mujeres, cada vez aumenta más. Y también hay un cambio en la histología. El adenocarcinoma con el tiempo está aumentando. Hemos pasado de un 40% a un 55% y cada vez vemos más la disminución del carcinoma escamoso. Para concluir y ser puntual con el tiempo que me dieron, pues les puedo decir o les puedo dar estos mensajes que son para llevar a casa. Primero, el cáncer de pulmón es el líder en mortalidad en todo el mundo. Actualmente predomina en hombres, pero las tendencias es que se va a transformar posiblemente con más presentación en mujeres. Segundo, que en Latinoamérica pues tenemos menos incidencia, pero la mortalidad es muy alta, importante y es costosa para nosotros de todo punto de vista. Que definitivamente la carga de enfermedad muestra que nosotros tenemos profundas desigualdades entre países
Eso nos lleva a altos costos y posiblemente nos lleva a que tengamos unas estrategias base que sí debamos hacer, pero que tengamos algunas diferencias entre las regiones también y que las proyecciones al 2050 pues nos alarman. Y si no actuamos, posiblemente nos vaya o terminemos como está proyectado actualmente. Y definitivamente el diagnóstico temprano sigue siendo nuestro mayor desafío y mayor objetivo en este momento. Muchas gracias. De presentación, Germán, muchas gracias. Muy interesantes datos y como siempre, pulidísimos la evidencia que nos muestras. Le doy la bienvenida a la doctora Marisol Arroyo. Eh, Bienvenida Marisol, muchas gracias por acompañarnos hoy. Adelante. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ok, perfecto. Pues vamos a hablar un poco acerca de factores de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón y qué es lo que se está haciendo en Latinoamérica y algunos ejemplos de México. Am, pues sabemos que el factor de riesgo número uno es el tabaquismo. Entonces, pues esto lo sabemos desde 1954, en donde vemos la relación que hay con el tabaquismo y la aparición de cáncer. Esto principalmente fue documentado por Dolly Hill. Posteriormente se han hecho muchos estudios de corte en los cuales se ha visto que dependiendo del grado, la intensidad del tabaquismo, la exposición al humo de tabaco, también es la frecuencia de cáncer de pulmón. Aquellos que, personas o sujetos que dejan de fumar antes de los 30 años, pues reducen su riesgo inclusive similar a alguien que nunca ha fumado. Entonces, realmente evidencia sabemos muy fuerte de que el tabaquismo es una enfermedad, la cual es prevenible y tratable. Y en ese sentido, en Latinoamérica se han hecho diferentes estrategias para el control y prevención de este tipo de enfermedad. Y bueno, tenemos una de las estrategias más importantes que es el convenio marco realizado por la OMS, en el cual involucra a diferentes países de Latinoamérica y resto del mundo para generar estrategias dentro de los países para ofrecer un tratamiento, vigilar o monitorizar que este factor de riesgo vaya disminuyendo en la población. Y en este sentido, pues hay países en los cuales las estrategias han sido más rudas o más fuertes, con mayor impacto, como lo es Uruguay, Argentina. Realmente en lo que es México, pues sí hemos hecho diferentes estrategias en cuanto a aumentar los impuestos al tabaco, generar los espacios libres de humo. Y pues con esto todo el dinero que se ha juntado, pues también se ha utilizado para diferentes estrategias de salud. ¿Cuál es el problema también que hemos visto en la recaudación de más impuestos? Pues que no todo el dinero va a estar destinado a patologías relacionadas con el tabaco o al tratamiento de complicaciones asociadas con este factor de riesgo. El impacto que ha habido con el convenio marco, pues es que sí hay una reducción importante del número de pacientes fumadores. Sin embargo, hemos visto que a pesar de que han reducido el número de fumadores, el cáncer de pulmón sigue estando en números similares e inclusive incrementando, por ejemplo, en las mujeres. Entonces, existen otros factores de riesgo muy importantes para desarrollar esta enfermedad en países de Latinoamérica. Y unos de estos son la exposición a otras enfermedades ya sean ocupacionales, enfermedades, bueno, antecedentes de enfermedades inflamatorias. Los familiares de primera línea tienen un factor de riesgo muy importante para desarrollar esta enfermedad o un antecedente de tabaquismo, pero tabaquismo de segunda o tercera mano. Estos son datos de una corte muy grande en México, en los cuales vemos que hasta el 43% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón en México nunca fumaron. Entonces, ¿qué otros factores de riesgo tenemos? Pues podemos tener carcinógenos ocupacionales, diferentes materiales orgánicos e inorgánicos ambientales generan y se han asociado a la presencia de cáncer de pulmón.
en donde pues ya inclusive hay metaanálisis donde vemos y comparamos la exposición a estos metales y la aparición de cáncer. La genética también afecta mucho a la carga que podemos tener para presentar el cáncer de pulmón. Sabemos que los factores de riesgo no solo son únicos para presentar este tipo de enfermedad oncológica, también necesitamos factores de riesgo, pues, parte genética. Y nosotros en Latinoamérica nos parecemos mucho a la población asiática. Inclusive ha habido estudios en donde hemos visto que la carga mutacional o diferentes características mutacionales se parecen a la población asiática, como es la mutación de EGFR, que en México, en Brasil, en Colombia y en Perú es una frecuencia muy alta en adenocarcinoma pulmonar. La contaminación ambiental en los últimos años ha tomado un impacto mayor. Sabemos que la contaminación, la OMS la declara como un carcinógeno del tipo 1 y es la segunda causa principal de cáncer de pulmón. Contaminación ambiental, estamos hablando de partículas volátiles que hay en el medio ambiente y también de exposición directa a algunos humos de materiales orgánicos o inorgánicos. Hay diferentes partículas las cuales pueden generar cáncer y dentro de ellos los que destacan son los hidrocarburos aromáticos policíclicos y las nitrosaminas. Y bueno, pues hay muchas partículas PM2.5 y 5 que intervienen en la inflamación, en la generación de daño en el DNA y en la presencia de alteraciones en las células. Y uno de este tipo de contaminantes ambientales es la exposición al humo de la leña, que en nuestros países toma una gran importancia como el segundo factor de riesgo para presentar cáncer de pulmón, por lo menos en México. Las mujeres en México, hasta el 35% de ellas, las que nunca fumaron, tienen exposición al humo de la leña. Y pues la combustión del humo de la leña la vemos en 90% de los hogares rurales que dependen de este combustible para calentar o para generar algunas actividades. Y bueno, este factor de riesgo no solamente lo vemos en México, lo vemos en diferentes países de Latinoamérica, en donde a partir del grado de exposición, pues incrementa también el grado o el riesgo de presentar cáncer de pulmón. Los pacientes que tienen más de 300 horas año, pues el riesgo siempre va a ser mucho mayor a alguien que tiene menos de 100 horas año. Entonces es un factor de riesgo muy importante y se han hecho diferentes estudios de corte en Latinoamérica para verlo en estas mujeres y se ha visto que, bueno, una característica de las personas que tienen exposición a humo de leña es la mutación EGFR en los pacientes con adenocarcinoma de pulmón. Existen otro tipo de enfermedades respiratorias que también condicionan hipoxia, inflamación, alteraciones en el estrés oxidativo, pueden generar daño en el DNA y pues generar la presencia de cáncer. Y una de estas es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que si bien es una comorbilidad también del cáncer de pulmón y estos dos tipos de enfermedades a veces coexisten por el factor de riesgo del tabaquismo, el humo de la leña. También la EPOC es un causante de cáncer de pulmón por una inflamación crónica persistente en los pacientes que tienen este daño y generan daño en el DNA. Sabemos que los pacientes con enfisema, dependiendo de la cantidad de daño pulmonar, también incrementa el riesgo de presentar cáncer de pulmón. Y esto es por la activación de respuestas inmunes, el involucro de macrófagos, neutrófilos y eosinófilos dentro de toda esta cascada inflamatoria y que daña también y destruye las células. Las infecciones respiratorias que se han documentado como factores de riesgo principalmente han sido el virus del Epstein-Barr, el virus el HPV, la hepatitis B y la hepatitis C. Y algo muy importante, principalmente en Latinoamérica, ha sido Mycobacterium tuberculosis. Los metaanálisis comentan que hasta 2 veces más riesgo de presentar cáncer de pulmón tiene aquella persona que tuvo el antecedente de Mycobacterium tuberculosis y también es por una cascada de inflamación aguda, persistente y pues liberación de muchos marcadores de inflamación. Y bueno, vemos que en los últimos años hemos tenido mucho más información acerca de la fibrosis pulmonar idiopática y esto también por la misma cascada de inflamación, destrucción en nuestro DNA y algunos factores de riesgo que compartimos con
entre cáncer de pulmón y fibrosis pulmonar, pues incrementa el riesgo de presentar esta enfermedad de 7 a 14 veces más en una persona que tiene FPI a una persona que no lo tiene. Entonces, esta inflamación, pues obviamente entre más años pasen con esta patología o esta inflamación, pues mayor riesgo de presentar el cáncer de pulmón. Ujú. Y bueno, brevemente estos fueron los factores de riesgo. Espero que hayan encontrado algo de interés en esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Les recuerdo a los asistentes a la reunión, quienes están conectados, que aquí abajo tienen el cajón de preguntas y respuestas, donde pueden ir dejando sus preguntas. Las vamos a tener para el final de las presentaciones. Eh, y bueno, sigo con mi presentación. Yo les voy a hablar sobre los retos de la implementación del diagnóstico temprano en América Latina. Y bueno, básicamente vamos a hablar brevemente de la evidencia que tenemos en diagnóstico temprano de cáncer de pulmón. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, siguiendo un poco en la línea que nos comentaba el doctor Germán al principio, también hay que tener en cuenta que el cáncer de pulmón, si bien es la principal causa de muerte relacionada con cáncer en hombres y en mujeres en el mundo, recientemente se ha documentado que hay un cambio en el comportamiento de la enfermedad que tiene que ver probablemente con algunos factores que se han explorado en una publicación del New England Journal Evidence. Este incremento en la sobrevida o este cambio importante en el comportamiento, sobre todo en los adenocarcinomas, probablemente esté explicado por la implementación de programas de cribado de cáncer de pulmón en el mundo. Sabemos que para América Latina esto puede implicar un reto. Ya más adelante vamos a hablar de qué factores pueden generar dificultades en su implementación en América Latina. Y esa menor mortalidad seguramente está relacionada con tres factores principales, que son la disponibilidad de mejores pruebas diagnósticas, de tomografías de tórax más precisas, que nos permiten encontrar nódulos pulmonares de menor tamaño que, debido a la calidad de las imágenes, pueden seguirse de manera más apropiada en el tiempo. Precisamente eso lleva a que también tengamos diagnósticos más tempranos, pero la disponibilidad de diagnósticos más tempranos está condicionado por la presencia de programas de detección temprana, de clínicas de nódulo pulmonar, y también por la presencia de tratamientos disponibles. Tratamientos como la inmunoterapia, las terapias dirigidas y las nuevas técnicas quirúrgicas o técnicas quirúrgicas antiguas que se vienen reciclando y utilizando nuevamente. Para hacer cribado o screening en población de alto riesgo, estos no son todos los artículos publicados, la cantidad de artículos publicados en población de alto riesgo dado por consumo de tabaco es muy, muy extensa, pero básicamente recordarles que pues tenemos una de las primeras publicaciones que demostró una reducción en la mortalidad con tomografía de tórax de baja dosis de radiación, que fue el NLST. El NLST es un ensayo clínico aleatorizado donde se distribuyó los pacientes de manera tal que aproximadamente la mitad de ellos recibieran tomografía de tórax baja dosis de radiación versus radiografía de tórax. Eh, y estos pacientes se siguieron por un periodo de tiempo bastante prolongado, y lo que se logró documentar fue una reducción en la mortalidad por toda causa en el grupo de intervención cercana al 7% y una reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón del 20%. Y algo muy interesante que pasó en esta intervención, y que es lo predominante en los ensayos clínicos y en las cohortes de detección temprana con tomografía de tórax de baja dosis de radiación, independientemente de que sean estudios
negativos, con resultados negativos, es el stage shift, que es el cambio en la presentación de la enfermedad metastásica a enfermedad realmente temprana con la intervención con la tomografía de tórax de baja dosis de radiación. Posteriormente o más recientemente se publica el ensayo clínico Nelson. Es un ensayo, esto no es un ensayo, es un ensayo clínico, sí, en donde la intervención consistía principalmente en hacer tomografía de tórax de baja dosis de radiación a personas que cumplieran con criterios, con unos criterios que ellos habían establecido, que eran principalmente el consumo de tabaco, la edad y la cesación reciente. Y de igual forma también se demostró una reducción significativa en los hombres de la mortalidad en el grupo de intervención y una tendencia a una reducción aún em, mayor eh, de la mortalidad en el grupo constituido por las mujeres. Sin embargo, la representación de mujeres en este ensayo clínico fue inferior y ellos no se comprometen o no es correcto comprometerse a dar datos tan contundentes como los que se vieron en los hombres. Y de nuevo, aquí vemos que más o menos más del 60% de los pacientes aleatorizados e incluidos en el grupo de intervención tenían también enfermedad temprana. Estos son los datos de una parte de la corte de IELCAP, que es en España, que básicamente lo que buscaba mostrar era la sobrevida en un programa de detección precoz en población española con tomografía de tórax de baja dosis de radiación. Ellos básicamente escogen la población con unos criterios un poquito diferentes a los del NLST y el Nelson. Bajan el índice paquete año a 10 y la cesación sí la mantienen igual, pero la edad también la bajan y los nódulos los consideran positivos cuando miden más de 5 milímetros, si no están calcificados. Y bueno, lo que observaron de igual forma fue una presentación importante de enfermedad temprana, casi el 70% era real enfermedad temprana y pues la mayoría de los tumores que se diagnosticaron correspondían a pesar de que la mayoría de los pacientes tenían exposición consistente a humo de tabaco a adenocarcinomas. En la población nunca expuesta a tabaco también tenemos eh, una cantidad considerable de publicaciones. Esta es una corte de Corea en donde se, basado en la exposición a humo de biomasa, tabaco con un IPA inferior, o sea, personas que han fumado menos de 100 cigarrillos en la vida y secuelas de tuberculosis, ellos lograron de igual forma eh, predecir una sobrevida prolongada o más prolongada en la población que nunca había fumado y que se diagnosticaba con cáncer de pulmón y de igual forma un stage shift claro en el grupo de intervención, sobre todo en los pacientes que nunca habían fumado o en los sujetos que nunca habían fumado. El talent es una cohorte en donde se hizo inicialmente una segregación de la población que estaba, o sea, que se consideró de alto riesgo, no expuesta a humo de tabaco, que principalmente la constituían eh, sujetos que habían tenido exposición al humo de la leña, eh, secuelas de infección por tuberculosis, enfermedad respiratoria y cáncer de pulmón con antecedente familiar de cáncer de pulmón y realmente también stage shift. em, Detección, tasa de detección en la tomografía cero, que es la primera tomografía, muy por encima de lo que encontraron en el Nelson y en el NLCT, y los factores que predominaron o que marcaron una tendencia importante en la predicción del riesgo de cáncer de pulmón en esta corte fue la historia familiar de cáncer de pulmón. Esta es, aquí ya vamos a empezar a hablar de las dificultades que puede encontrar un programa de detección temprana en su implementación. A mí me gusta muchísimo este artículo porque lo que nos, o sea, básicamente nos expone cuáles son los problemas principales
las consideraciones que un grupo, una institución o un grupo multidisciplinar sepa que va a encontrar cuando quiere implementar un programa de detección temprana. Ellos lo que hicieron, esto es una publicación que precede a la de la Corte Coreana, y ellos lo que hicieron fue hacer una evaluación muy exhaustiva de la situación de ese grupo, para saber cuáles eran las dificultades que se iban a encontrar en la implementación de un programa de detección temprana. Entonces, esta ruedita es muy práctica porque en esa evaluación de la factibilidad ellos establecieron que estos factores eran los que iban a determinar, eran los determinantes de las dificultades o de cuál era el foco que ellos debían tener para implementar un programa. Es la infraestructura disponible, que su radiólogo estuviera en entrenamiento en cualquier sistema de reporte estructurado para las tomografías de tórax de baja dosis de radiación, la disponibilidad de tomógrafos y el presupuesto para hacer esa infraestructura realmente apropiada para implementar un programa, la elegibilidad de la población de riesgo, cómo la iban a seleccionar, y querían hacer una investigación detallada de la historia de consumo de tabaco para saber cómo iban a seleccionar su población de riesgo, si se iban a basar en consumo de tabaco o definitivamente no. Para mejorar la eficiencia, establecieron que debían evaluar de manera profunda tres situaciones puntuales, que eran la detección de enfermedad temprana, la costo-efectividad de la implementación de un programa y el establecimiento de una clínica de cesación de tabaco, porque hay publicaciones que respaldan la, eh, la importancia de la cesación de tabaco, acompañando a los programas de detección temprana, la importancia de reducir el riesgo, o sea que menor proporción de falsos positivos, menor probabilidad o complicaciones relacionadas con intervenciones diagnósticas, y reducir la ansiedad en los participantes. Y la posibilidad de hacer una evaluación eh, concreta y estructurada de la calidad del programa. Esto con un sistema de lectura de tomografía de tórax de baja dosis de radiación estructurada y establecida de entrada, y también para tener una integración completa entre la historia clínica, el acceso a las imágenes, la evaluación de la calidad, o sea, algo que integrara realmente todo esto. Cuando ellos hicieron esto, cuando hicieron algo así como una autoevaluación, se dieron cuenta que una vez se pusieron a revisar todos esos aspectos, el reclutamiento de los participantes en su cohorte de cribado de cáncer de pulmón se disparó bestialmente. Y me perdonan la expresión, pero es que eso fue lo que ocurrió. Un crecimiento exponencial de la cantidad de sujetos que se lograron incluir en el programa, y básicamente lo que ellos hicieron fue evaluar todos estos aspectos. Entonces, la invitación es no necesaria, uno no tiene, esto no es una guía de práctica clínica, ellos lo dejan claro en el documento, simplemente es algo que funcionó para ellos y que probablemente con la experiencia que yo tengo con la implementación de un programa de detección temprana, yo creo que sí puede servir. Hay otros factores que aquí no están contemplados que pueden ser específicos para América Latina, pero creo que sí pueden servir. Entonces, aquí también tenemos algo de la experiencia en Polonia. Ellos se centraron mucho en una adecuada recolección de datos, en el entrenamiento del personal, en el desarrollo, adaptación y dominio de los algoritmos de nódulo pulmonar, y en el desarrollo de un sistema de control de calidad. Esto es una publicación de ESMO Open de hace algunos años, que es complementaria, me parece, a la de los coreanos. Y creo que lo importante o lo de abstraer de esta publicación de ESMO Open es que ellos, todo lo que organizaron para la implementación de sus programas estaba orientado a la investigación.
hay una recomendación de ATS sobre la estructura del programa principalmente, porque la estructura centralizada parece que genera un mejor, eh, mejores resultados al final de la evaluación del programa, y esto está respaldado por esta publicación en donde compararon la aproximación centralizada versus la no centralizada para terminar diciendo que la aproximación centralizada genera mejores resultados en calidad, en mediciones, en adherencia a protocolos, etcétera. Y bueno, para cerrar, mostrarles esto que lo llevamos, esto lo vamos a llevar al Mundial de Cáncer de Pulmón, y son los datos de la situación actual de América Latina en cuanto a cribado. Y pues no voy a ser muy profunda mostrando todos los datos que aquí están incluidos, pero es muy importante como conclusión general que no tenemos programas disponibles en todos los países de América Latina. La cantidad de programas que tenemos disponibles no son programas que están respaldados por políticas nacionales de regulación del cribado de cáncer de pulmón. No la política pública en América Latina es casi inexistente. Los programas no tienen en su gran mayoría sistemas de reporte estructurado de tomografías de tórax de baja dosis de radiación. Hay algunos países en donde todavía se utiliza la tomografía como método de cribado. La mayoría de los centros son centros privados, y pues la invitación es que hay muchísimo trabajo por hacer en América Latina, y creo que lo inicial es tener la preparación y pues saber que las oportunidades existen y que no hay que dejarnos vencer por la adversidad. Muchas gracias por su atención, y pues esto sería todo. Le doy la palabra al doctor Zuluaga. Bueno, buenas noches. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me dejas saber, Lucía, si puedes verla ya. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Yo también voy a tratar de ser lo más justo con el tiempo posible. Gracias a Lucía y a la organización por la invitación. Como saben, soy oncólogo clínico y pues el objetivo es como describir algunos escenarios que encontramos cada vez con mayor frecuencia tras la implementación de los programas que nos acaba de mencionar Lucía, y adicionalmente por todo el cambio demográfico que nos explicaba el doctor Germán previamente también. No tengo conflictos de intereses para esta charla, y tratando de resumir un poco las dos primeras charlas, como se mencionó, cada país ha tenido un comportamiento diferente en cuanto al riesgo de desarrollar cáncer, en cuanto a incidencia y prevalencia. Hay muchos países del primer mundo que lo han hecho mejor. Como saben, hace un par de décadas se alcanzó el acme de incidencia de cáncer de pulmón en países del primer mundo como en los Estados Unidos, y luego de esto lo que se ha venido documentando es un descenso en la incidencia, como ven en el costado izquierdo. Sobre todo el beneficio es en hombres, en la cual una porción muy importante de países ha logrado una reducción en la incidencia, pero, y esto era lo que decía el doctor Germán respecto a la feminización del cáncer, vemos que infortunadamente este impacto positivo en los hombres no ha sido acompañado a la contraparte femenina. Igualmente, el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón, el tabaquismo. Esta es una publicación recomendable del 2023 que nos da cuenta cómo hay países en nuestra región que han hecho mejor la tarea en cuanto a disminución en el consumo de tabaco. Sin embargo, cuando vemos país por país en la TAM, pues el comportamiento es bastante disímil, y también lo mencionaba la doctora en cuanto a los otros factores de riesgo diferente al cáncer de pulmón, y en algunos escenarios suelo mencionar que en los países de bajos y medianos ingresos
tenemos lo peor de dos mundos, porque tenemos una incidencia de todas formas no despreciable de tabaquismo, sobre todo inicio a edad temprana, pero también tenemos todos los otros factores de riesgo y ya se mencionaron la tuberculosis, el tabaquismo de segunda mano, la biomasa. Entonces, cómo interactúen estos factores de riesgo impactará la biología del tumor. También me gusta siempre empezar con un caso clínico muy brevemente. Este es un caso de vida real, una mujer de 69 años que en 2020 debutó con una enfermedad localmente avanzada en estadio 3A, que fue manejado con manejo quirúrgico, con intervención curativa y quimioterapia adyuvante. Posterior, en el seguimiento a 2 años, la paciente desarrolló un déficit neurológico focal y requiere resección quirúrgica, radioterapia. La patología muestra la misma biología tumoral, una enfermedad EGFR mutada, una lesión del exón 19, y la paciente inicia el osimertinib, que ha mantenido hasta la fecha en las imágenes sin evidencia de enfermedad, o sea, no ha recurrido el cáncer, pero unas secuelas neurológicas elocuentes que persisten en el tiempo. De manera que no solamente es importante hablar de la supervivencia global, como vemos en esta diapositiva, sino cada vez cobra más relevancia la supervivencia libre de progresión o libre de recurrencia órgano específico. Y esto es muchas enfermedades, cuando hablamos del cáncer de pulmón, especialmente aquellas que tienen alteraciones genómicas accionables, tienen un trofismo importante por el sistema nervioso central. Entonces, este es un punto que siempre les dejo para reflexión. Lo siguiente es, hablamos incluso de cáncer temprano, pero cuando miramos en detalles en la porción derecha de la diapositiva, vemos que a partir de la enfermedad uno ve las tasas de supervivencia libre de recurrencia a 5 años y de supervivencia global, pues no son las mejores, es decir, no se acompaña a lo que describimos o entendemos como una enfermedad temprana. Fíjense que para enfermedad 1B es, para enfermedad 1B a los 5 años, 3/4 de los pacientes están vivos y un 45% han tenido recurrencia de la enfermedad, y de ahí de adelante viene empeorándose los números significativamente. Entonces, una enfermedad temprana no necesariamente se traslada o se traslapa a un bajo riesgo de recurrencia, y esto es particularmente importante cuando hablamos de mutaciones driver, aunque para esta publicación de hace un par de años que compara el comportamiento en cuanto al riesgo de recurrencia para enfermedad temprana y para en mutaciones EGFR y en mutaciones, en ausencia de mutaciones EGFR, el riesgo es virtualmente el mismo, pero como les he mencionado, tiene un mayor riesgo de recurrencia a nivel del sistema nervioso central, no solamente las alteraciones EGFR, sino otras mutaciones. En aras del tiempo, esta charla no pretende hacer una revisión extensiva de la literatura, pero sí comentar algunos escenarios clínicos en los cuales participa el oncólogo clínico en las juntas multidisciplinarias. Siempre destacar las bondades de la junta multidisciplinaria, si bien es dispendiosa, acarrea la mayoría de las veces más trabajo para los clínicos y los colegas cirujanos. En muchos escenarios no es reconocida la junta multidisciplinaria dentro de los honorarios médicos, pero tiene un impacto significativo en la supervivencia global de los pacientes. Entonces, en la manera que podamos eh, el manejo multidisciplinario, definirlo en estos escenarios, el paciente va a tener mejores desenlaces oncológicos de alto valor. Para esta diapositiva, que recoge un metaanálisis ya de hace casi 10 años, en el cual vemos que el impacto de la quimioterapia adyuvante en realidad es poco. Si quisiéramos ver un beneficio en supervivencia libre, perdón, en supervivencia global a los 5 años, incluidas desde enfermedad 1 hasta enfermedad en estadio 3, es solamente del 5%.
Entonces, por supuesto, el beneficio es mayor en estadios 2 y 3, pero lo que logramos con la quimioterapia es realmente limitado. Y en la gráfica de la derecha, las barras que ven en gris es incluso algunos pacientes que pueden experimentar algún desenlace adverso relacionado con la quimioterapia. Como saben, tiene un impacto no solamente en el riesgo a corto plazo de complicaciones hematológicas e infecciosas, sino en el largo plazo tiene que ver con el riesgo cardiovascular global. De esta manera, les quiero mostrar en esta diapositiva que aparte del estadio clínico, hay algunos otros factores de riesgo que se denominan factores de alto riesgo para definir el beneficio de quimioterapia o no. Si mencionamos el subtipo histológico, todo lo que no sea carcinoma acinar o lipídico conlleva a un hazard ratio de 1.8 cuando se hace un análisis multivariado, el grado histológico 3, la invasión linfovascular, el tipo de la cirugía sublobar, y esto es debatible y lo podemos mencionar ahora en la discusión, y sobre todo lo que ha ganado mucha fuerza en los últimos años es conocer el paisaje mutacional de los tumores. Hace de un par de décadas para acá venimos hablando de las mutaciones driver o lo que les he llamado AGAs o alteraciones genéticas accionables, y en los últimos 5 años hemos ganado mucho información en cuanto a las comutaciones. Fíjense, para la gráfica, como les muestro, mutaciones a nivel de TP53, CTNNB1 y otras de lesión de RB1 puede tener un riesgo en el riesgo de recurrencia. Esta publicación también es de hace un par de años, pero discrimina el beneficio de la quimioterapia dependiendo del estatus de mutación de EGFR, en el cual, como ven en la gráfica de la derecha, hay un beneficio especialmente en los pacientes que son EGFR no mutados, en el cual hay una diferencia que está cercana al 24% en riesgo de recurrencia a 5 años. Esto es para decir que aparte de el estatus de estadio clínico al diagnóstico, hoy en día consideramos una mirada de factores adicionales para definir si hay un beneficio adicional o no de la quimioterapia. El STAS también hemos ganado mucho conocimiento que tiene que ver en cuanto a la recurrencia libre de eventos y la supervivencia global, y tal vez lo que falta perfilar es la extensión del STAS, porque en este sentido puede haber alguna divergencia en la literatura. Esta tal vez sería como la diapositiva resumen de lo que les quiero mencionar hoy, a lo que nos vemos abocados los clínicos a la hora de definir el manejo de los pacientes. Como ven, los primeros estudios en la porción superior de la diapositiva estaban meramente orientados a ofrecer intervenciones adyuvantes, esto es, después de la intervención quirúrgica. Pero si bien los estudios Empower 010 y Keynote 091 fueron positivos para desenlaces de supervivencia libre de eventos y de supervivencia global, algunos estudios adicionales, el último que fue publicado el año pasado, el BR31, fue un estudio de adyuvancia con inmunoterapia negativo. Entonces se abre una ventana de oportunidad para ofrecer terapias que puedan ser más efectivas en un escenario diferente. Entonces empezamos a hablar de las intervenciones neoadyuvantes, estas son todas las que se ofrecen antes de la cirugía, o lo que ha ganado más relevancia recientemente, que son las intervenciones perioperatorias, que son intervenciones en sándwich de terapia sistémica, y en la mitad con la intervención con intención curativa, llámese cirugía o radioterapia. Y también lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que podemos disgregar el beneficio de la inmunoterapia, y hoy al menos la inmunoterapia con los agentes que disponemos, pues debemos pensar que no hay un beneficio en ningún escenario para mutaciones accionables, particularmente para EGFR y ALK, lo podríamos discutir en otras AGAs, pero en este escenario con mutaciones EGFR o ALK probablemente no hay un beneficio significativo con la adición de inmunoterapia, pero sí con la terapia dirigida.
Entonces, lo que se impone en aquellas pacientes con cáncer de pulmón sin mutaciones driver serán las intervenciones perioperatorias y ahora les voy a mostrar alguna data muy brevemente sobre eso. Y en las mutaciones driver tenemos claro el beneficio de terapia dirigida con osimertinib, para poner el ejemplo de lo que tenemos disponible en Latinoamérica en pacientes con mutaciones del EGFR a partir de enfermedad 1B y el estudio ALINA que demostró un beneficio de una terapia también TKI que se llama alectinib en pacientes con rearreglos a nivel de ALK. Y en este momento está surgiendo información en cuanto a intervenciones perioperatorias en mutaciones driver. Entonces, solamente para mencionar el estudio Nevadaura que administraba tratamiento con osimertinib, con o sin quimioterapia, antes de la cirugía y después de la cirugía. Este estudio, los datos se presentaron en junio de este año en ASCO y digamos que en principio no ha sido un cambio en el estándar de tratamiento por cuanto no se demostró un incremento significativo en algunos desenlaces subrogados de supervivencia global, que son la respuesta patológica mayor y la respuesta completa, pero hay algunos datos interesantes por los que no podemos descartar aún la intervención con osimertinib neoadyuvante. Tenemos datos de otros estudios como el Náutica 1 que evaluó en diferentes mutaciones accionables como ALK, ROS1, NTRK, BRAF, RET y KRAS, intervenciones incluso desde el escenario neoadyuvante. Por ejemplo, solo para mencionar los datos de la cohorte de ALK, 2/3 de los pacientes tuvieron una respuesta patológica mayor y 1/3 tuvieron una respuesta patológica completa. Ahora, si estos desenlaces de respuesta patológica mayor y completa sean equiparables a lo que hemos aprendido con la inmunoterapia, es una pregunta también que merecerá discusión, pero estos datos son mucho, mucho más esperanzadores que los que les comenté antes. ¿Por qué es importante administrar la terapia antes de la cirugía? Y esto es solamente desde la perspectiva teórica y por supuesto todos los estudios de inmunoterapia perioperatoria han demostrado este fenómeno y es que como vemos en la porción inferior de la diapositiva, cuando administramos la inmunoterapia de forma con el tumor puesto, lo que vamos a favorecer es una mayor activación de los linfocitos T efectores y esta activación va a permanecer incluso después de la resección quirúrgica. De otra forma, cuando la cirugía se realiza posterior, vamos a tener que lidiar con toda esta cascada de mediadores inflamatorios postquirúrgicos que me van a impactar la activación inmunológica y de otro lado me van a reducir este beneficio de la inmunoterapia. Y si bien no voy a ahondar mucho más en los estudios de inmunoterapia neoadyuvante con quimioterapia o perioperatoria, dada antes y después, debemos recordar que este beneficio en términos globales ha representado un beneficio en un 20%, se ha traducido en un 20% en mejoría de la supervivencia global. Recuerden que hace un par de diapositivas les hablé que la quimioterapia da un beneficio solo del 5%. Entonces, en realidad, hoy en día nos preguntamos ¿el paciente va a requerir quimioterapia posoperatoria? Si la respuesta es sí y no hay mutaciones driver, luego debemos dar esta intervención en la fase neoadyuvante asociado a inmunoterapia. O sea que habrán en realidad muy pocos casos, incluido en enfermedad de estadio 2, en los cuales podría no estar indicada la intervención con terapia sistémica prequirúrgica. Esto es solamente para mostrar un poco lo que les había dicho que en mutaciones EGFR no parece tener un beneficio incremental la adición de inmunoterapia, ¿sí? Y en el seguimiento a largo plazo los pacientes tienen el mismo riesgo de recurrencia que el brazo de placebo, con un riesgo, con un exceso de toxicidad o cuando se traslapan las intervenciones de inmunoterapia y terapia con osimertinib por un lado, o cuando
pocas semanas después de haber recibido inmunoterapia, se inicia el osimertinib. Hay un incremento en la toxicidad dada principalmente por un exceso en incidencia de neumonitis que puede ser hasta del 35% en las primeras 12 semanas. Datos de Neoadaura ya se los expliqué en las diapositivas anteriores. En este momento el Neoadaura no es un estándar de cuidado, pero tenemos que ver que apenas aparecieron en los últimos 12 meses los datos de supervivencia global de los estudios de inmunoterapia. Y aquí apenas empezamos a conocer datos con una intervalo de seguimiento corto, o sea que la invitación es a seguir en el tiempo esto. Solamente estas recomendaciones respecto a la terapia neoadyuvante y adyuvante de esta publicación de JTO reciente, recordar que los pacientes que van a ser considerados para quimioinmunoterapia perioperatoria deben ser EGFR y ALK negativos. Se requiere este dato y ojalá el PDL1 para tomar esta decisión. Para aquellos pacientes que tienen EGFR o ALK, pues no está indicada la inmunoterapia y ojalá que el conocimiento de las mutaciones y conmutaciones fuera más allá de EGFR y ALK y eso debe ir asociado con la vinculación de paneles más potentes de NGS que que nos cubran un amplio espectro de mutaciones para poderlo hacer. Datos de la Aura, muy brevemente para recordar que este estudio fue publicado solamente 4 meses después del caso de mi paciente, por lo cual no se pudo ofrecer esta evidencia científica por un sesgo de temporalidad, pero este estudio que involucraba la quimioterapia, que incluso era optativa, y el osimertinib por 3 años en los pacientes con mutaciones EGFR operados a partir de enfermedad 1B, demostró un beneficio en supervivencia libre de recurrencia y en supervivencia global. Si vemos los datos actualizados de supervivencia libre de recurrencia, vemos en la porción superior derecha un beneficio en términos relativos entre el 21 y el 51%, siendo 21% nada despreciable en una enfermedad tan temprana como enfermedad 1B. Entonces, nuevamente, contrasten estos datos 21, 32 y 51% contra lo que les hablé de la quimioterapia del 5%. Y esto tiene que ver muy importante. En la tercera barra vemos el sistema nervioso central. Vemos cómo menos de la mitad de los pacientes tuvieron recurrencia al sistema nervioso central cuando recibieron osimertinib. Entonces, la terapia dirigida tiene protección especialmente órgano específica para el sistema nervioso central y el beneficio de supervivencia global que también fue liberado en el año 2023, que también es estadísticamente significativo con una HR de 0,49 para el beneficio de supervivencia global de alrededor de 12 meses. Voy a pasar esto rápidamente, solamente para mencionarles que hoy en día tenemos formas de monitorizar la enfermedad que tiene que ver con la enfermedad mínima residual. La enfermedad mínima residual puede ser evaluada en nuestro medio muchas veces con pruebas que son menos costosas, que tiene que ver con tecnología de Digital Drug PCR, pero que en los ensayos clínicos, estos que fueron presentados el año pasado en ASCO, a través de un panel de NGS, tumor informado que se realiza a la pieza quirúrgica y vemos que por lo menos para enfermedades GFR, la enfermedad mínima residual es un pobre predictor de recurrencia. Solamente el 8% tenían enfermedad detectable después de la cirugía, pero recuerden que hubo una recurrencia excesivamente alta en el grupo de placebo. Es decir, que todavía faltan datos, probablemente profundidad de detección para que podamos definir un beneficio. Entonces, esto lo voy a saltar en aras del tiempo. Mencionar que hay estudios que están evaluando beneficios de terapia sistémica en enfermedad incluso más temprana. Aquí en el caso del estudio ADAURA 2, en pacientes con enfermedad 1A2 y 1A3. Y en el caso del estudio Target, que es un estudio fase 2,
extender no de 3 años, sino hasta 5 años la utilización de osimertinib, que probablemente podría ser útil en esa proporción de pacientes 8% que desde el vamos tienen enfermedad mínima residual. Solamente dos diapositivas para enfermedad localmente avanzada. Recordar que aparte de la consolidación con durvalumab, de acuerdo a los resultados del estudio Pacific, vienen apareciendo de forma consistente estudios en mutaciones driver. El estudio Laura fue presentado el año pasado en ASCO y demostró un beneficio en supervivencia libre de recurrencia, y sobre todo quiero mostrarles estas gráficas. Probablemente la quimiorradioterapia no sea la mejor intervención en pacientes con mutaciones driver. Mirar que los pacientes que solamente recibieron quimiorradio, el 50% habían recaído en los primeros 6 meses. Y miren la diferencia tan significativa cuando se adiciona osimertinib. Nuevamente, protección órgano específica para el cerebro y la supervivencia global, que si bien todavía el seguimiento es muy temprano, hay una tendencia para un beneficio del osimertinib. ¿Qué más estudios hay en otras mutaciones driver? Datos que aún no han sido publicados. El Horizon es un estudio que está disponible en algunos países de Latinoamérica, en mi centro lo está, solamente para brazos ALK positivos, pero tendremos información de cómo hacerlo mejor que con durvalumab en escenarios con alteraciones ALK, ROS1 y RED. Y una última idea para mencionar que estudios como el Bridge nos van a dar, todavía no conocemos los resultados, pero van a permitir si algún escenario de terapia multidimensional que inicia con quimioinmunoterapia y que después de la inducción con 2 ciclos define si el paciente va a una resección quirúrgica o va a quimiorradioterapia, nos va a poder personalizar de una mejor forma el tratamiento. Muy bien, esto es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zuluaga. Eh, la doctora Carla Araya va a estar con nosotros para la discusión, preguntas y respuestas. Los invito a dejar sus preguntas en el cajón de preguntas y respuestas. Eh, Aquí estamos para atender todas las que tengan. Bueno, perfecto. Ahorita hay dos preguntas en el sistema. Una, creo que esta podríamos, o sea, la doctora Arroyo que nos ayude, dice, las secuelas post-COVID, perdón, las secuelas pulmonares post-COVID, ¿se han asociado a cáncer de pulmón? ¿Hay algún estudio asociado o hay alguna evidencia con esto? Hola, pues realmente no hay una evidencia que correlacione la aparición de cáncer de pulmón con la infección de SARS-CoV-2. Sí ha habido algunos estudios en los que hacen la suposición o la propuesta de algunos mecanismos oncogénicos en los cuales a futuro pueda aparecer alguna alteración como lo es en otro tipo de infecciones, ¿no? De las que platicamos. Pero por el momento no hay nada que esté reportado en cuanto a causalidad de infección por SARS-CoV-2 y cáncer de pulmón. Si bien sí, durante la pandemia se detectaron más cánceres de pulmón, porque pues obviamente era esto de que hacíamos más estudios de tomografía y directamente hacíamos un tamizaje no bien formalizado, pero no era porque tuvieran la infección y apareciera alguna neoplasia pulmonar, era algo que ya venía ahí en la parte bueno, desarrollándose en la parte pulmonar, pero pues nada más fueron los hallazgos incidentales. Ujú. Perfecto. Y esta otra, la doctora Viola, en América Latina, en especial en Perú, la tuberculosis es una enfermedad muy prevalente, pero no hay ningún protocolo de vigilancia o screening de cáncer de pulmón. Que si existe alguna experiencia en los países, Colombia, México, también para la doctora Arroyo, que nos comenten un poco sobre esto. Creo que Marisol ahí tiene mucho más para decir. Nosotros en estos datos de la situación del cribado en América Latina los sacamos de un foro que se hizo hace algún tiempo en Santiago de Chile, y realmente
programas de cribado de cáncer de pulmón que incluyan población con riesgo diferente al consumo de cigarrillo, el programa de México que lidera la doctora Marisol, y nosotros, el programa de nosotros incluye un grupo de riesgo menor que está dado principalmente por la exposición ocupacional, la exposición al humo de la leña y la historia familiar. Pero Marisol ahí creo que tiene mucho más para decir. Hola, sí, en tuberculosis, esta pregunta es muy buena, ha salido ya en otros foros de México, inclusive, bueno, somos país de Latinoamérica con alta prevalencia en México en tuberculosis, y si estamos viendo que personas con antecedente de tuberculosis tienen 2 veces más riesgo de presentar cáncer de pulmón, ¿por qué no los incluimos en un programa de tamizaje? La realidad es que sí tienen el riesgo 2 veces más de presentar cáncer de pulmón, pero la frecuencia de cáncer de pulmón asociada a TB no es tan alta. Y un programa de tamizaje es algo muy importante, es que nosotros buscamos en la población sana con factores de riesgo prevalentes o que ocasionen la enfermedad en un porcentaje muy alto para hacer la detección de esta patología. Buscarlo en una población muy pequeña, hacer estudios de tomografía en pacientes con antecedente de tuberculosis, por el momento no consideramos que sea algo costo efectivo, ya que pues la población de tuberculosis con cáncer no es tan alta, ¿no? Sí, apenas estamos nosotros haciendo un protocolo de tamizaje en cáncer de pulmón en personas con factores de riesgo diferentes al tabaquismo. Y pues, ¿qué criterios utilizamos? Lo que son los factores de riesgo más comunes en nuestra población en no fumadores. Entonces, nosotros utilizamos exposición a humo de leña, porque como les comentaba en la presentación, en las mujeres no fumadoras con cáncer en México, ese es el segundo factor de riesgo. Tenemos pacientes con EPOC, porque también comparten esta fisiopatología. Entonces, tuberculosis no lo consideramos un riesgo por esta explicación de que no es tan frecuente, a pesar de que la tuberculosis sí, pero no frecuente el cáncer de pulmón secundario a tuberculosis, y pues no consideramos que pueda ser algo significativo buscarlo específicamente. Ok, sí, súper bien. Bueno, otra de las partes de las preguntas que tenía era eso, sobre el screening de cáncer de pulmón en población no tabáquica, ¿verdad? Que pues ya nos lo explicaron bastante bien la doctora Arroyo de cuáles más o menos incluir en este tipo de screening, que todavía creo que no tenemos mucho o mucha información, ¿verdad? Y nuestra población es diferente probablemente a otras esferas de países desarrollados. El doctor Zuluaga tiene la mano levantada. No sé si tiene alguna pregunta o comentario, doctor. Sí, que me comentar un par de cosas desde la perspectiva de la biología. Creo que hemos aprendido un poco a dar un paso más allá. Aprendimos inicialmente lo que hacían los hidrocarburos aromáticos policíclicos, cómo dañaban directamente el DNA e inducían mutaciones que generaban cáncer. Esto, lo que es aplicable al cigarrillo, en realidad es bien diferente cuando hablamos de otros factores de riesgo. Hay varios publicaciones de Nature que han explicado cómo es la biología tumoral, particularmente en mutaciones EGFR, en pacientes que tienen, por ejemplo, exposición a biomasa o a polución ambiental, en la cual no es una mutación que se induce, que el EGFR no es inducido por la combustión de biomasa, pero como esto y algunas otras publicaciones para tuberculosis, para retomar la pregunta, cómo inducen esta cascada inflamatoria que pasa de la fase aguda a la fase crónica, y lo que inducen son cambios epigenéticos que tienen que ver con la supresión de genes supresores de tumores y que permiten el desarrollo del cáncer. Entonces, es cierto, la tuberculosis es un factor de riesgo a nivel de metaanálisis claramente establecido, y las dificultades, además de los que mencionaba la doctora Arroyo, pues tienen que ver
con que probablemente haya una mayor tasa de falsos positivos en pacientes que tienen unas secuelas radiológicas o imagenológicas posterior a la TBC. Pero yo creo que aquí, solamente para poner un punto de controversia, es que hay una brecha en la evidencia. Y claro, por los números que nos mencionaba el doctor Germán al inicio, pues es que somos más de 600 millones de habitantes en la TAM y seguramente tendremos que hacer más estudios antes de poder afirmar que no sea una intervención costo efectiva hacer una búsqueda en pacientes con tuberculosis. Otro punto de controversia sería si hacerlo o no y por cuánto tiempo. Al menos el riesgo se mantiene en los primeros 2 años y luego desciende un poco, pero se demora mucho en retornar a la línea de base. Y adicionalmente hay alguna línea de evidencia que muestra que incluso la tuberculosis latente puede ser un factor de riesgo. Entonces, una cosa podría ser argumentar no incluirlo en un programa de screening, pero tampoco abandonarlo, ¿sí? Deberá necesitar un enfoque porque pues en mi país también hay mucha tuberculosis y tenemos una incidencia de EGFR no tan alta como México, pero no despreciable. Casi uno de cada 4 de los pacientes tiene enfermedad mutada EGFR. Entonces, la invitación siempre es a través de evidencia de mundo real, ya que será muy difícil conducir estudios grandes, buscar la manera de llenar esas brechas en la evidencia. Perfecto, muchas gracias, doctor Zuluaga. Y creo que para cerrar no hay más preguntas. Ah, sí, creo que aquí hay otra pregunta, déjame ver. Em, Dice, en base a la relación del inicio de tratamiento oncológico, quimioterapia, terapia dirigida o inmunoterapia en un paciente con tuberculosis. Yo creo que eso es para el doctor Zuluaga también. Ok, bueno, entonces sí, definitivamente el riesgo está dado principalmente por la terapia citotóxica, ¿cierto? Que va a afectar negativamente la inmunidad tanto celular como humoral de los pacientes. En líneas generales, nosotros no administramos durante la primera fase del tratamiento antituberculoso, no administramos quimioterapia y después dependerá de la segunda fase, dependerá de cómo responde, si es bacilífero o si se torna, si deja de ser bacilífero o no. Entonces, esto que acabo de mencionar es solamente aplicable para aquella enfermedad que necesita quimioterapia. Pero como les mostré algo de data, hoy en día, para retomar los datos de la DAURA, que era en mutaciones EGFR, y los datos del ALINA, que era en rearreglos de la ALK, el ALINA no administraba quimioterapia y el ADAURA no era obligatorio. Siempre que lo podemos dar nosotros, especialmente desde enfermedad en estadio 2, tratamos de adicionar la quimioterapia en mutación EGFR, pero otras condiciones, para poner otro ejemplo, pacientes con muy alto riesgo cardiovascular o enfermedad coronaria activa, pues omitimos esta fase de quimioterapia. Y hemos entendido esta enfermedad, como les decía, hemos hecho el tránsito de una enfermedad temprana a una enfermedad sistémica de corto o de lento crecimiento. Entonces, estas contraindicaciones que están para la quimioterapia no lo están para la terapia dirigida. Siempre tendremos que conciliar con neumología y en ocasiones con infectología las interacciones farmacológicas, que sí aquí sería lo más relevante. Lucía. Sí, yo tengo ahí algo para decir y es que con mucha frecuencia en el contexto del diagnóstico concomitante de tuberculosis y cáncer de pulmón u otro tipo de tumores que pueden llevar rápidamente a la muerte a los pacientes, páncreas, por ejemplo, o enfermedad metastásica gastrointestinal principalmente, pues siempre hay bastante presión por parte pues, del grupo oncológico para iniciar el tratamiento sistémico. Y pues realmente lo que nosotros hemos acordado y que habitualmente hacemos en el hospital es
darle un chance de al menos 4 semanas de tratamiento sistémico, de tratamiento antituberculoso, perdón, para considerar el inicio del tratamiento sistémico. Ahí hay algunas consideraciones que también tenemos presente, digamos, trabajamos muy de la mano del grupo de infectología y cuando la condición del paciente lo permite, es decir, la carga lo que usted mencionaba ahorita, o sea, nos salimos un poco de lo habitual desde el punto de vista neumológico de la baciloscopia cuando se acaba la primera fase, por ejemplo, etcétera, y a veces buscamos documentar cambios tempranos de mejoría clínica o imagenológica que nos permita retomar o iniciar tempranamente el tratamiento oncológico. Nosotros, eso depende mucho del paciente. Pacientes que están muy, muy precarios en su condición, en su condición funcional, dado principalmente por la enfermedad neoplásica, pues somos más laxos y no esperamos terminar la primera fase para iniciar el tratamiento sistémico oncológico. Pero pues eso está muy sujeto a la situación del paciente. También pasa, por ejemplo, en las citorreducciones en el hospital que resultan teniendo compromiso peritoneal no por tumor, sino por tuberculosis, pues muchas veces esos pacientes o esas pacientes son pacientes que ya venían recibiendo terapia sistémica en el contexto de la, de la citorreducción. Entonces, y pues no es que yo aconseje que concomitantemente o sea, se le deba dar tratamiento oncológico a un paciente que recibe tratamiento antituberculoso o no, pero realmente en esos pacientes o en esas pacientes, porque casi todas han sido mujeres, no hemos tenido mortalidad relacionada con tuberculosis. Pero también pasa lo contrario y es que nos damos cuenta tardíamente de la infección por tuberculosis, ya sea por un lavado broncoalveolar, por un aislamiento en esputo o por un viraje en por ejemplo, en tuberculina y, y pues el paciente sí termina muy comprometido en su condición general o incluso pues pacientes que fallecen. Eso creo que hay también que darle cabida a la hermandad con los infectólogos y discutir cada caso puntualmente. Yo tenía, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero tenía una pregunta muy cortica para el doctor Zuluaga y es saber si usted considera que el estándar de cuidado en este momento para la enfermedad temprana resecable con compromiso N2 de única o de multiestación sería la terapia no adyuvante. O sea, en este momento todo esto está dando o ha dado un giro importante desde el punto de vista del enfoque del tratamiento oncológico y yo quería saber su posición en cuanto a si esto lo podemos considerar ya un estándar de cuidado. Bueno, gracias por la pregunta, Lucía. Solo dos palabras respecto al comentario anterior y es siempre lo que decías, la búsqueda activa, especialmente en los pacientes que van a recibir inmunoterapia. Creo que recordarás, tenemos varios casos en comunes en los cuales hay un fenómeno similar, incluso desde la perspectiva biológica al iris, y hay una compromiso sistémico del paciente y también hemos perdido pacientes. Entonces, inmunoterapia, lo cual aprendimos que era inocuo en muchos escenarios, hoy lo sabemos que no lo es en escenarios de tuberculosis y de riesgo cardiovascular. Y sin duda, más allá de una discusión de entes regulatorios, esto es una discusión académica. En mi país no hay ninguna aprobación regulatoria para inmunoterapia perioperatoria, lo que no quiere decir que no la usamos y esa es otra de las ventajas de la junta multidisciplinaria. Cuando se respalda la decisión del clínico con una junta, facilita mucho el escenario de autorización y sin duda, como mencionaba, es que
es una ganancia de 20% en supervivencia global. Es cuadruplicar lo que hemos logrado en los últimos 40 años con quimioterapia y como decía, lo contrario sería es cuando el paciente que no considere para una terapia perioperatoria, esos son los casos que tendré que seleccionar muy cuidadosamente porque por lo demás el beneficio parece ser consistente, parece ser un efecto de clase porque dependiendo de el agente que utilicemos, si es nivolumab, pembrolizumab, o todos los agentes que se utilizan en otras áreas, parece ser un efecto de clase. Ahora, una discusión que podrá ser para otro escenario o para otra discusión es que tantos pacientes solamente lo deberían recibir preoperatorios y cuáles deben continuarlo perioperatorio, pero sin duda el mensaje que les doy aprovechando esta población tan selecta que nos acompaña hoy es considerar fuertemente vincular al oncólogo en la toma de decisiones tempranas y considerar fuertemente la quimioinmunoterapia perioperatoria en pacientes sin mutaciones EGFR y ALK. Perfecto, muchísimas gracias. Y yo creo que, bueno, Lucía tiene las palabras finales. Estuvo muy interesante la discusión y la información. Carla, muchas gracias por la moderación, gracias a los asistentes, a los conferencistas, a la LAD por permitirnos este espacio. Con esta actividad cerramos la semana del cáncer de pulmón, de la conmemoración del cáncer de pulmón. Seguramente vamos a tener actividades para el Día Mundial del Cáncer de Pulmón que va a ser en noviembre. Los esperamos en todas estas actividades y de nuevo, pues invitarlos a escuchar la charla de hace 2 días que estuvo muy buena. Y gracias de nuevo. Feliz noche a todos. Buenas noches, chao. Gracias. Gracias, Chao. hasta luego, un gusto verlos. Chao, Mari. Ay. Chao.